Dios te bendiga. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas cosas que en el mundo son dañinas tienen una muy buena apariencia. Esta es una gran verdad, pero para que esto sea así, es necesario que alguien esté detrás de todo esto. Es muy fácil para todas las personas, incluyendo a los cristianos, ser atraídos por la imagen y la apariencia. Muchos solamente reconocerán lo malo si abiertamente se declara a sí mismo, pero esta forma de pensar solamente los llevará a aceptar al mismo Satanás, quien se disfraza como ángel de luz. Somos fácilmente atraídos por la imagen o la apariencia externa, pero lo malo y el diablo suele tener una apariencia muy buena y esto representa un gran peligro para nosotros. No ha habido un tiempo en donde más se nos intente meter todo por los ojos que este. Cualquier cosa, por más sencilla que sea, innecesaria y hasta dañina, quienes están detrás y quienes nos la quieren vender o quieren que lo aceptemos, lo disfrazan, lo camuflan, lo pintan, lo hacen atractivo hasta el punto de que nosotros lo aceptemos como bueno, bonito y necesario. Pero no te maravilles, esto no es nuevo. Este fue el primer invento del diablo: disfrazar las cosas. Esta es la naturaleza de todas sus tentaciones: disfrazarse. Parecerse lo más posible a un buen ángel es la primera necesidad y por lo tanto la primera invención del diablo, y todos los que hacen su trabajo naturalmente imitan sus artimañas. El alma del hombre nace para bien y no escucha en absoluto ninguna voz que no profese al menos hablar para bien. Por eso el diablo es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Mentir de palabra y de hecho es la única arma con la que puede atacar la sencillez del hombre. En la historia de la tentación de Eva, Satanás se disfrazó de ángel. En cualquier caso, nada pudo ser más falso que Satanás, el príncipe de las tinieblas, pretendiera representar la luz. Generalmente se dice que Satanás tiene tres formas bajo las cuales tienta a los hombres. La primera, una serpiente sutil; la segunda, un león rugiente; y la tercera, un falso ángel de luz. Él, muy a menudo, como ángel de luz, persuade a los hombres a hacer cosas malas bajo el nombre de Dios, las cuales a la verdad son en contra de Dios. Como un león rugiente, busca devorar a aquellos que no están firmes en la fe. Y por medio de nuestros sentidos y pasiones, como la serpiente astuta, Él frecuentemente nos está engañando, así que a menudo las obras de la naturaleza corrupta son confundidas por las operaciones del Espíritu de Dios. Satanás no se nos acerca con un distintivo que lo identifica. La mayoría de las veces se presenta como ángel de luz. Esta es una decepción, ya que es Dios quien es la luz y Satanás es quien se apropia de la apariencia de Dios. Uno lo puede aceptar pensando que es Dios, pero en realidad es el adversario de Dios. Cuando Satanás nos tienta al mal, no profesa ser lo que realmente es. Él perdería su objetivo si fuéramos conscientes de que Él es un enemigo mortal y opuesto a Dios y a nosotros. Por lo tanto, siempre usa un manto con el propósito de engañarnos y no muestra inmediatamente sus intenciones, sino que se esfuerza por parecer como un ángel, usa una máscara, se disfraza, incluso cuando nos tienta a cosas graves. Él utiliza algún pretexto para poder atraernos cuando estamos desprevenidos a sus redes. La pregunta es, ¿qué pasa entonces si nos ataca bajo la apariencia del bien, es decir, bajo el mismo título de Dios o como un ángel de luz? Debería alguien preguntar ahora, ¿deberíamos considerar a todos y a todo con sospecha? Para evitar esto, tengamos en cuenta lo siguiente: no discriminemos, seamos prudentes, no juzguemos a la ligera, más bien busquemos las verdaderas marcas que delatan al león rugiente, a la serpiente astuta y al falso ángel de luz. ¿Cuáles son? Primero, debemos estar en guardia contra las máscaras.
Las máscaras siempre esconden la verdadera realidad y no podemos ser ingenuos y aceptar a todas las personas y a todas las cosas simplemente por su apariencia. Segundo, debemos prestar mucha atención a los mensajes de las cosas y de las personas y a las propuestas que hacen. En otras palabras, cuidado con las propuestas del diablo. Préstale mucha atención a aquellas cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Y tercero, presta mucha atención al estilo de vida de las personas. El diablo nunca será bueno. Puede que te diga o parezca que son buenas las intenciones, pero a la verdad serán solo intenciones. Un falso compañerismo es muy peligroso. La forma en cómo Satanás nos engaña son muchas para enumerar o describir, pero la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11 representan los engaños de Satanás a nuestra vulnerabilidad. Primero, satisfacción del apetito humano por cualquier medio que produce gratificación instantánea y rápida. Segundo, la codicia por las cosas materiales. Tercero, los elogios egocéntricos al punto de abusar de Dios, usando la palabra de Dios con falsedad para reclamar la intervención de Dios milagrosa para lograr nuestros propósitos. El mal, todos sabemos, nunca podría tentarnos si lo viéramos simplemente como es. El disfraz es esencial para su poder. Atrae al hombre a través de ideas y esperanzas que no puede dejar de considerar buenas. Así fue la primera tentación, un acto que en su carácter esencial no era ni más ni menos que uno de desobediencia directa a Dios, fue representado por el tentador no de esa forma, sino como el medio por el cual el hombre debía y podía obtener una posición suprema. Todo vestido de engaño. Todas estas satisfacciones, que en sí mismas son innegablemente buenas, fueron el manto en que el diablo escondió sus verdaderos rasgos. Él fue un asesino desde el principio y entró en el Edén para arruinar al hombre, pero se presentó a sí mismo como el portador de buenas noticias. No te dejes estafar por la apariencia. Dios no quiere verte atrapado por el diablo. No te quiere ver en sus redes, pero muy a menudo ignoramos sus advertencias y caemos con facilidad. Es por eso por lo que te dejaré un corto consejo y con esto quiero terminar. Camina con Dios antes de caminar con cualquier persona. Confía en Dios antes de confiar en cualquier persona. Escucha a Dios antes de escuchar a cualquier otra cosa. Desea a Dios y lo de Dios antes de desear cualquier cosa y teme a Dios. Todo esto te puede librar de la serpiente astuta, el león rugiente y el falso ángel de luz. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos y recuerda, no olvides dejar tu comentario, ya que es muy importante para nosotros.